Buenas noches, mi nombre es Adolfo Dunano, soy el director académico y de investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y estoy agradecido de que estén aquí en el lanzamiento de nuestra nueva maestría, la maestría en Gobierno y Transformación Pública. Los retos a los que se están enfrentando nuestras instituciones para resolver los grandes cambios a los que nos estamos enfrentando como humanidad, esta es la primera. La segunda es por la visión del tecnológico de transformar vidas a través de liderazgo, emprendimiento e innovación. La visión de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de convertirse en la mejor escuela de América Latina y una de las mejores del mundo. Esta noche van a estar con nosotros presentándonos, ¿no? En una primera instancia, Mónica Aspe y el decano de la escuela, Alejandro Poré, y déjenme leerles un poco de qué van a estar hablando. Mónica Aspe, que es directora general de AT&T México, nos brindará la presentación Educar para el Cambio. Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero Mónica ha sido empresaria, funcionaria pública y diplomática. Previo a su llegada a AT&T, se desempeñó como embajadora de México ante la OCDE y correpresentante de México ante la Agencia Internacional de Energía. Fue subsecretaria de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, impulsora de la reforma de telecomunicaciones del 2013. Antes promovió la inclusión digital como coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la misma CST. Además de su responsabilidad en AT&T México, actualmente es consejera en la Junta Directiva de 3 empresas con cotización oficial. Ella es licenciada en Ciencia Política por el ITAM y maestra por la Universidad de Columbia. Por su parte, el decano Alejandro Poré es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y además es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y tiene a su cargo los programas académicos de posgrado y pregrado en Economía, Derecho, Relaciones Internacionales y Transformación Pública y una amplia trayectoria en Gobierno. Adelante, Mónica, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todas y a todos por este espacio y por la posibilidad de dirigirme a ustedes esta noche con mis deseos de que esto sea un enorme éxito. Entonces, bueno, decía que las personas informadas, educadas, inteligentes como ustedes aquí, yo creo que si apagamos el otro, porque traigo el… Gracias. Hay que hablarles con honestidad y para mí hablar con honestidad es hablar pues desde la experiencia, desde lo que yo he aprendido y desde lo que yo valoro viendo mi carrera, que es distinta que muchas otras, lo que valoro de la educación que recibí y lo que también me parece que le faltó y lo que tenemos que hacer hoy, que no hacíamos antes en la educación en un mundo tan distinto. Y no tengo que decirles por qué este mundo es tan distinto, creo que lo tienen claro después de esta pandemia y después de estos años que estamos viviendo. Así es que déjenme empezar diciendo, saludando a Alejandro Poré, su hoy decano, y contándoles que él fue director de mi carrera, Ciencia Política en el ITAM. Y después, en fin, toda su carrera ya la conocen y no se las tengo que describir. Yo fui consultora, emprendedora y ahora lo veo como líder académico. Después yo fui funcionaria. Hoy estoy en AT&T México dirigiendo la compañía y nada de esto me parece pudo haber sido pronosticado. Si ustedes veían qué estudió Alejandro y qué estudié yo y decían, ok, ¿dónde van a estar en ese momento en el 2022? Se van a ver en un evento, ¿dónde van a estar? Probablemente no hubieran adivinado que ninguno de los dos íbamos a ser funcionarios públicos y que íbamos a estar haciendo lo que hoy estamos haciendo, que es muy distinto a lo que hace Alejandro de lo que hago yo, pero definitivamente es muy distinto de lo que hemos hecho en el pasado. ¿Y qué nos llevó aquí? ¿Y cómo hemos podido ser exitosos en carreras tan distintas? En carreras relativamente, en oficios tan distintos, en carreras relativamente cortas todavía, pues porque somos muy jóvenes. Y creo que si vamos para atrás tiene que ver con nuestra educación. En la educación encontramos, en la educación y yo pienso universitaria y en los posgrados, consolidamos valores, consolidamos propósito que se nos queda para la vida y también construimos libertad. Yo pienso en la libertad como libertad positiva, como algo que se construye conforme construimos opciones para nuestra vida futura.
Y me parece que la clave de la educación de calidad es justamente la que logra darnos ese propósito que nos puede durar toda la vida. Por ejemplo, el interés por lo público y el valor de influir positivamente en lo público, no necesariamente desde el gobierno, pero sí en lo público. Y también esa libertad de tener opciones y de poder buscar construir esa influencia en lo que nos importa desde ámbitos muy distintos. Va a ser muy incierto el futuro de quienes entren ahorita a esta maestría, justamente porque es muy interdisciplinaria y muy flexible. ¿Quién sabe qué hagan? Probablemente de aquí saldrán grandes servidores públicos. Quizá también salen grandes líderes empresariales, grandes emprendedores, grandes académicos, grandes escritores. No sabemos, no tenemos ni idea. Y creo que es justamente el valor de este programa. Cuando me lo platicó Alejandro, si me hubiera dicho, vente a platicar a la maestría de Administración Pública, le hubiera dicho, gracias, oye, qué padre, bien importante que lo hagan. Eso sigue siendo, no tengo nada contra las maestrías en Administración Pública, pero tengo menos que decir sobre eso. Y me importa menos en el sentido de que en lo que creo en la construcción de la educación para el cambio, de la educación para el futuro, es justamente en una educación mucho más interdisciplinaria. Y lo interdisciplinario se construye con la curiosidad intelectual, se construye con querer aprender lo que está más allá de lo que me toca. Me toca, nos educan luego, y así fue nuestra educación, ¿no? De los de antes, no de los de ahora, dentro de silos muy claros, ¿no? Y tienes un rango de acción. Y cuando tenemos esa curiosidad de salirnos de ahí y aprender de otras cosas, eso es lo que nos permite construir carreras muy interdisciplinarias y eso es lo que nos vuelve muy resilientes ante un mundo tan cambiante. Y desde mi punto de vista, justo esa curiosidad intelectual, esas ganas de aprender, ese interés por lo distinto, esa posibilidad de usar un mismo método de aprendizaje y un mismo método de gestión en ámbitos muy distintos, con las mismas herramientas que tienen que ver con lo que van a estudiar aquí, de ciencias de datos, de emprendimiento, una bola de otras herramientas que hay que aprender en la vida. Y entonces sí puedes llegar a, me atrevo a decir, a casi cualquier sector, cualquier ámbito y construir una carrera de éxito, de propósito, de influencia en un sentido positivo, de impacto. Y bueno, creo que esto es particularmente importante porque no hay un monopolio de lo público en el gobierno. Y esa es otra cosa que me entusiasma de este programa. Lo público es de todos y lo vemos mucho más claramente hoy en día con las discusiones sobre sustentabilidad y cambio climático y biodiversidad, las discusiones sobre derechos humanos, sobre igualdad de género, las discusiones sobre la calidad del empleo. Y eso nos toca a todas y a todos. A mí me toca llevar una compañía con más de 17,000 colaboradores en México. Me toca tomar decisiones sobre empleo digno, sobre empleo eficiente para la compañía y para poder tener un negocio sostenible y rentable, pero también digno y respetuoso del ser humano y pues eso es una discusión fundamentalmente de lo público, ¿no? Que nos toca tomar esas decisiones en nuestro pedazo, pero que tienen grandes implicaciones, porque al final, pues lo sabemos, 9 de cada 10 empleos, 86 de cada 100 pesos de inversión en nuestro país vienen del sector privado. Así es que lo público está siendo influido por lo privado todo el tiempo. Yo soy politóloga, dirijo una compañía de telecomunicaciones, estudié un cacho de letras hispánicas, otro de filosofía, he hecho cuanta cosa extraña en la vida, diplomática, embajadora, funcionaria pública, emprendedora, tuve mi empresa de consultoría en asuntos públicos, las telecomunicaciones ya llevo unos años, he estado en otros sectores y justo esto lo digo porque eso es lo que se puede construir con este tipo de programas y me parece que tienen que aspirar a su propia combinación que vaya haciendo sentido en el tiempo, desde un lugar de propósito y con las herramientas técnicas que son lo que les va a permitir el éxito en esos diferentes ambientes. Y cierro contándoles un ejemplo que estamos teniendo ahorita en la empresa. Y es algo que hace 2, 3 años no existía y que ahorita hay un área completa, grande. Nos movimos a metodología ágil, estamos trabajando en fábricas, una forma completamente distinta de trabajar. Y tenemos uno de estos grupos que es la célula de retención.
retención de clientes cuando la regamos o cuando tenemos una bronca, cuando ya no nos pueden pagar o cuando tenemos una bronca de cobertura o de calidad de la red o etcétera. Telecomunicaciones es, junto con electricidad, somos los dos sectores en todos los países del mundo con más quejas de clientes. Entonces son industrias complejísimas y para nosotros es muy importante el tema de experiencia del cliente, pero también es muy difícil y hay todo el tiempo retos y de repente pues nos hablan clientes enojados al call center y entonces esos dicen, no, pues yo ya me voy porque estoy muy enojado y entonces hay una célula de retención. Y la célula de retención antes pues echaba un rollo y tenía una opción de darle un descuento al cliente o alguna cosa así. Hoy a la célula de retención, por una herramienta de inteligencia artificial, le llega un mensaje que le informa que ese lugar donde ha estado usando la red ese cliente tuvo una falla la semana pasada, o que le informa que ese cliente consumió más datos el mes pasado que otro y por lo tanto se sorprendió con su factura, o que le informa que nosotros cometimos un error. Y entonces la capacidad de llegar a un lugar exitoso en esa conversación, ¿qué quiere decir exitoso? Desde nuestro lado, que el cliente se quede con nosotros y desde el lado del cliente, pues que si se queda, sea en las condiciones que necesita. Eso nos da esa información y eso no existía. Y por cierto, Maggie, que lleva esta célula, es politóloga y lleva la célula de inteligencia artificial para la retención, porque es lista, porque sabe de datos, porque tiene esas herramientas, porque le gusta la tecnología y pues porque aprendió a hacerlo. Y eso se puede hacer también en la política, se hace ya, y en un mundo de otros lugares. Y bueno, creo que con eso acabo solamente diciendo que, queriendo reiterar que no hay monopolio ni de la ética, ni del impacto positivo, ni de lo público en el gobierno y que quienes trabajen en el gobierno tampoco hay monopolio del emprendimiento, de las nuevas herramientas en el sector privado. Entonces, quienes trabajen en lo público que lleven esas buenas herramientas del sector privado y quienes trabajen en lo privado y en la academia que lleven esas buenas herramientas del sector público y que bajo las reglas correctas, respetando tiempos, ya la Corte dijo algo por ahí, que tengamos una narrativa de enriquecimiento de las distintas experiencias y no de crítica per se ex ante. Por supuesto que hay casos, hay métodos para hacer estas cosas, pero que podamos enriquecernos entre distintos sectores, desde lo académico, como lo hacen ustedes aquí, y durante la vida con la experiencia que vamos acumulando y que de esta forma pues construyamos juntos un mejor país que de verdad que lo necesita. Así es que felicidades, mucho éxito, gracias por esta invitación y nos pasamos a platicar. Muy bien. Veía yo a Edgar muy contento. Y lo veía muy contento porque este es un programa que nos imaginamos y que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y que hemos ido piloteando. Y me gustó mucho una cosa que dijiste, que es que estamos un poco en un trabajo de construcción de libertad. Y la verdad es que muchas veces cuando vivimos y nos asomamos al mundo, particularmente un público como el que nos acompaña hoy, que están preocupadas y preocupados por lo público, creo que tocaste exactamente los puntos en los cuales nuestros estudiantes, nuestros colegas, nuestros aliados se preocupan. Primero, no necesariamente vemos el mundo como un espacio en donde va a ser fácil construir libertad. Segundo, muchas veces nos acercamos a la realidad desde una perspectiva pues muy centrada en una sola disciplina o en una sola atributo o en una sola capacidad sobre la cual tenemos dominio, y realmente los grandes retos son súper complejos y multidisciplinarios. Y tercero, estás liderando una empresa que está en la frontera del cambio tecnológico, viviendo los retos que esto significa para una empresa grande, ambiciosa, de una escala global, y aplicando este conocimiento multidisciplinario, este conjunto de habilidades, y también estás construyendo libertad. Entonces, la verdad es que mi primera pregunta no es pregunta, es nada más, me siento muy emocionado porque realmente creo que sí
construiste un argumento que para nosotros está en el corazón de lo que hacemos. Déjame preguntarte una cosa. Sí, realmente, desde el punto de vista tuyo, desde tu propia trayectoria, de tu presencia en la OCDE, tu experiencia en el servicio público, también cada vez los problemas se ven más complejos, ¿no? Cada vez se ven como retos más profundos. Y me gustó mucho también que hablaste de cómo empezamos en un camino y acabamos en otro. Esa es la naturaleza. Es más, en el TEC decimos que creemos que todo puede cambiar. Y lo creemos no solo porque creemos que lo podemos lograr, sino porque no hay remedio, pues. O sea, en ese mundo de una incertidumbre profunda vamos a vivir. Pero me gustaría que comentaras un poco respecto a cómo desde tu posición se ven estos retos, esta incertidumbre, esta transformación y este cambio vertiginoso de la tecnología y lo que implica respecto a cómo nos acercamos al mundo, ¿no? Qué pregunta, porque tiene muchos lados interesantes. Hay uno en un nivel personal. Me parece que hay una parte que son las habilidades, digamos, el pensamiento crítico y la formación con método. Poder llegar a una institución pública, privada, académica y entender, ok, cuál es la misión de esta institución, cómo funciona su equipo de trabajo, su presupuesto, cuáles son nuestros objetivos, hacer una planeación estratégica, comunicar esa planeación, alinear a la organización. Todo eso se puede hacer muy bien en un lugar o en el otro si tienes método y si tienes la inteligencia para discernir, y la inteligencia entrenada, quiero decir, hablo de formación, no de habilidades natas, ¿no? De poder discernir qué es importante en una organización o en la otra. Y creo que eso da una resiliencia brutal y una adaptabilidad brutal en un mundo de cambio constante. La otra parte creo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y se ha vuelto fundamental. Vemos cómo hay personas que batallaron particularmente en el movimiento, en la pandemia, al trabajo virtual. Y que ahora son las personas que más difícil es regresar, ¿no? No, yo no me voy a ir a mi casa, en mi casa los niños y yo no sé qué, yo necesito la interacción y la gente que se quejó durante un año y de pronto hay que regresar y yo trabajo en chanclas y no quiero ir y me queda lejos y entiendo el reto real, objetivo, concreto, ni se digan los temas de cuidados, por ejemplo, ¿no? En el hogar. Pero hay una forma distinta de aproximarlo desde quien trae propuestas de solución a una organización, de cómo volverse a adaptar, a quien simplemente no se está pudiendo adaptar a los cambios. Y quien no se está pudiendo adaptar a los cambios, caray, con lo que nos espera, porque no estamos viendo nada contra lo que vamos a ver en los próximos años, particularmente con el desarrollo de la inteligencia artificial y luego de todos los retos geopolíticos que estamos viendo y demás. Y la otra, el tercer cajón, yo lo veo como inteligencia cultural. La capacidad, no sé si llamarla así, pero creo que así ya se le ha llamado, la capacidad de moverse en diferentes ámbitos, culturas y trabajar bien con personas distintas, con métodos distintos, con hábitos distintos. Y cuando juntamos flexibilidad y adaptabilidad en estos tres cajones, a esa gente le va bien en todos lados. A esa gente le va bien en todos lados. Y luego hay gente, esto que vemos para atrás y pensamos cuando estudiábamos y decíamos, ¿cómo? Pero es joven promesa, triste realidad, es una frase que dicen mis amigas cuando nos molestamos de cosas, pero puede ser real, ¿no? Puede ser real. La persona más inteligente no necesariamente es la más exitosa y eso aplica hoy muchísimo más que en el pasado. Creo que ante los retos que pusiste, pues es eso, construir personas en libertad, y libertad son opciones y capacidad de adaptarse a estas realidades tan distintas desde lo intelectual, desde lo emocional y desde lo cultural. Uno de los conceptos que anima a todo este programa, yo diría que a un pedazo no trivial de lo que hacemos incluso en la Escuela de Ciencias Sociales, en los programas de licenciatura, y en particular en nuestra licenciatura en Gobierno y Transformación Pública, es la lógica del emprendimiento público. Y eso no quiere decir que desde el gobierno hagamos empresas, aunque puede ser una solución, pero no es la idea. Quiere decir, entre otras cosas, que nos acercamos a lo público en el reconocimiento de lo que tú dijiste, lo público es de todos, número uno. Dos,
que lo público es algo que implica o significa la conjunción de las necesidades o anhelos o propósitos colectivos. Y es justo esta idea de la que estás hablando, de que puedes trabajar con distintas personas, con distintos perfiles, de distintas culturas, y eso es bien retador. Y luego la parte del emprendimiento es precisamente la lógica de decir, reconocemos cómo están las cosas, pero creemos que lo podemos lograr de una forma diferente. Y eso, en el corazón de eso está adaptabilidad, flexibilidad y un sentido de que podemos transformar la realidad. Y yo creo que eso, me interesa el ejemplo que nos diste de esta unidad de atención o de retención de clientes, pues porque ese debe de haber sido un reto importante. O sea, las organizaciones, y más las organizaciones grandes, no es fácil que de pronto digas, a ver, ¿cómo cambiamos este proceso? ¿Cómo reinventamos los insumos que van a tener las personas que van a atender a estas personas y cómo vamos a cambiar por completo? Pues de dónde viene la información, porque también, o sea, las organizaciones pues tenemos nuestros procesos y luego eso es complicado, ¿no? Porque necesitas que las personas adapten su forma de trabajar. Y creo que ahí es un ejemplo de emprendimiento público, porque lo que estás haciendo es transformar una realidad y transformar al final del día, desde luego, algo que es en beneficio de la empresa, pero también de la experiencia del cliente, ¿no? Y yo creo que eso no es tan fácil de formar en un programa. Pensamos que los programas de posgrado y la maestría, en particular esta, sí tiene ese propósito de dar unas habilidades que es difícil obtener. Y la verdad es que no solamente tenemos una extraordinaria maestría en Administración Pública y Política Pública, y también tiene un componente multidisciplinario, pero en general, en el mundo, la mayor parte de las maestrías son súper disciplinares. Y la verdad es que aquí estamos haciendo un reto bien atrevido y un propósito, pues sí creemos que es singular, de una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Y yo, pues me da mucho gusto que veas que esos son perfiles que les está yendo bien y que tienen esta capacidad flexible y adaptable. Déjame hacerte una pregunta más y ya ahorita pasamos a algunas preguntas del público para ya después darle la palabra a Edgar para que empiece con la presentación formalmente del programa. Mencionaste… por un lado, los retos de los cuidados, por otro lado, pues tu propia trayectoria es elocuente al respecto, pero sí me gustaría que nos comentaras un poco desde la perspectiva tuya, cómo ves muchos de los retos de equidad, de igualdad, de inclusión, diversidad, porque al final del día, pues AT&T es una empresa de frontera a nivel mundial, y en la cual pues, un liderazgo como el tuyo para nosotros es significativo, porque habla precisamente de un horizonte que quisiéramos tener en nuestro país, que solamente tenemos un subconjunto de ejemplos que nos llenan de orgullo, de mayor inclusión, de mayor equidad, de mayor igualdad al final del día, y en donde pues, todavía hay un reto grandote. ¿Y cómo te imaginas que debiéramos de desarrollar herramientas para atenderlo de una manera mucho más acelerada? Vaya preguntas. Voy a empezar diciendo, yo me encontré, digamos, entré a AT&T con la incertidumbre, digo, platicas y entrevistas y buscas ahí cosas de su historia, de sus políticas y todo lo que sea, pero al final siempre entrar a una organización, pues hay sorpresas que va a descubrir uno mucho adentro de esa organización que no podía saberse desde fuera. Y me encontré una organización enormemente comprometida con la diversidad y con la inclusión y con la igualdad. Nuestro programa principal se llama Standing for Equality en Estados Unidos, y es realmente una de las columnas vertebrales de la organización. Es la primera empresa que hizo muchísimas cosas, ¿no? En temas de inclusión de mujeres. Fue la primera en tener una política LGBT realmente avanzada. Ha sido en fin, es frontera, no es ruidosa, curiosamente. Y más que en términos como de estar haciendo advocacy, estar hablando mucho del tema, es una empresa que hacia adentro sus prácticas de contratación, por ejemplo, son muy de avanzada. Entonces me encontré un lugar no solo amable, me encontré un lugar de donde he aprendido enormemente en términos de diversidad. Veo para atrás lo que he vivido en mi carrera, los lugares en los que he trabajado y digo, vaya horror, en términos de veras, de cómo
tratamos a la diversidad, de cómo tenemos horarios de 18 horas corridas, de cómo no entendemos que hay un componente de los cuidados, de la vida privada de las personas, en fin, un desbalance enorme. Lo vemos cuando vemos que México pues, es el país que más horas trabaja de los países de la OCDE y es el que menos productividad laboral por hora tiene. Van juntos, ¿no? No hemos logrado esos mecanismos para contratar no empleados, sino personas. Y en AT&T sí he aprendido muchísimo de ello. Y lo puedes ver desde arriba en la organización. Digo, yo tengo el enorme honor de liderar la empresa como directora general, pero luego, pues digo, mi CFO es mujer, la jefa de cadena de suministro y logística es mujer, la abogada general es mujer, o sea, me puedo seguir con posiciones realmente muy claves, ¿no? Y siempre digo, y hay hombres fantásticos también, pero realmente es una cosa que se ve y se ve a lo largo de la organización y se ve en los programas y se ve. Y me gusta que estamos ampliando mucho la definición de diversidad, porque una preocupación mía personal como mujer, yo tengo muy cercano a mi corazón el tema de igualdad de género, pues porque por mi experiencia, por lo que veo en la experiencia de otras mujeres y porque creo que es fundamental para construir sociedades más igualitarias y diría más felices también para los hombres, no solo para las mujeres. Pero tenemos que ampliar, a veces empieza un poco de mujerismo, que no es muy bueno, o sea, a mí me invitan a todas las listas de ejecutivas de mujeres poderosas, de mujeres exitosas, de mujeres que hicieron no sé qué, de mujeres que lideran, y eso tampoco es tan bueno, porque yo llego a cualquier lugar, y gracias porque fue la última y no la primera pregunta, normalmente todas las preguntas son, siendo mujer, ¿no? Y digo, caray, yo creí que iba a hablar de telecomunicaciones. Y eso también genera en sí mismo un cajón un tanto extraño, donde entonces las mujeres estamos por todos, las mujeres, las pocas mujeres que tenemos el privilegio de estar en posiciones de poder y de liderazgo, tenemos un cajón en el que estamos, que es en nuestra calidad de mujeres en posiciones de liderazgo, pero entonces, si vamos a hablar de telecomunicaciones, ahí sí ya no te invitamos, ¿no? Entonces, se genera este tema que es muy delicado y que tenemos también que atender. Y luego se vuelve monotemático, porque después están la comunidad de colaboradores y colaboradoras de la diversidad sexual, incluyendo nuestra comunidad trans, por ejemplo, que en AT&T es una comunidad identificada con derechos, con una red de colaboradores y digamos, es una cosa fantástica que sea una cosa claramente identificada con derechos, con voz, con actividades. Lo mismo puedo decir de personas con discapacidad, lo mismo puedo decir de cualquier grupo humano que necesite tener una cierta representación para tener acceso a derechos en igualdad. Entonces, para mí ha sido una sorpresa, Alejandro, fantástica, de ver cómo se puede hacer esto mejor. Te lo agradezco mucho porque además que es un hecho que es precisamente ahí desde donde una empresa privada de telecomunicaciones como AT&T nos pone un ejemplo de transformación de lo público. Precisamente ahí, donde ves y te asomas al interior de una organización y dices, ojalá todo el mundo pudiera ser así. ¿Y cómo podemos hacer para que eso, desde un programa educativo, desde un académico de investigación, etcétera, lo pudiéramos avanzar? Ya me voy a callar para que no se oiga ese ruido. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo para algunas preguntas de parte del público. Si levantan la mano, aquí Daniela les presta el micrófono. Tenemos un momento para dos. Y les agradezco si se presentan muy brevemente, de preferencia que sean preguntas, porque siempre queremos comentar. Pero todavía viene, además de la respuesta de Mónica, la presentación por parte de Edgar. Muchas gracias. Gracias. Carlos Lever, decano a cargo de las licenciaturas aquí en la región Ciudad de México. Mi pregunta es de complejidad y algo que vemos mucho en organizaciones muy grandes es que tratan de desplegar algo e incluso gente que está muy preparado cuando lo despliega parece que tienen puntos ciegos porque lo que despliega tiene consecuencias que no ven venir o que incluso, aunque tiene efectos que sí ven venir, pasa un rato y lo que implementaron dejó de funcionar, como que algo cambió. ¿Cómo lidian con la complejidad en AT&T? O sea, ¿hay alguna solución o recomendación? Carlos, es una pregunta fantástica. Mira, lo que nosotros estamos haciendo, ahí no hay respuestas únicas, obviamente. La tecnología está cambiando mucho más rápido. Las inversiones en sistemas y en red
nosotros hemos invertido más de 10,000 millones de dólares en los últimos 5 años y cacho en México. Entonces, estamos hablando de inversiones de a de veras, ¿no? Los errores cuestan brutalmente y no solo cuestan dinero, cuestan camino. O sea, las decisiones de tecnología hacen que las decisiones futuras de tecnología estén limitadas por las decisiones de tecnología del pasado. Y cuando nos equivocamos, se genera este camino donde la siguiente decisión dices, ay, hay que hacer eso. No, porque como hicimos, porque es que hace 4 años, y entonces tus opciones nada más son estas, ¿no? ¿Cómo estamos lidiando con eso? Que es un reto de todas las empresas, yo diré todas las empresas, punto, porque cuando decimos de todas las empresas tecnológicas o digitales, hoy en día ya son la mayor parte de las empresas, estamos a punto de que sean realmente todas las empresas, independientemente de a qué se dediquen, ¿no? Y en estas decisiones lo que hemos hecho es movernos justamente a la metodología ágil, que lo que nos permite, y cada quien le mueve escoge su propio sabor, pero básicamente lo que nos permite es trabajar en fábricas donde son grupos interdisciplinarios que tienen una visibilidad de temas complejos desde diferentes puntos de vista y perspectivas. Entonces está un agente de marketing y la persona de sistemas, y está la persona de legal y la de regulatorio y la de quién sabe qué, y están todos en la misma mesa. Y este grupo diseña su trabajo por 3 meses y tiene que entregar algo en 3 meses. Tiene presupuesto para 3 meses. Y hay revisiones todo el tiempo, que son estos grupitos de 15 minutos que se les juntan de pie y se platican cómo van y eso. Y al final del trimestre, yo los veo cada trimestre. No me puedo meter, no puedo opinar, no puedo ir y dar mis brillantes ideas. Me han entrenado a no meterme y es muy importante porque si no, no hay y te andan cambiando, ¿no? Entonces no me puedo meter. Yo los veo cada trimestre y se ven los resultados. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Qué lograron? ¿Cuánto costó? ¿Qué se desvió? ¿Cuáles son las broncas? Y ahí se toman las decisiones sobre staffing, sobre el equipo. O sea, les faltó algo, falta gente, les sobra, qué cosa hay que alguien no está haciendo bien lo que le tocaba, falta capacitación, etcétera. Se ven decisiones sobre presupuesto y se ven decisiones sobre el proyecto. El proyecto está basado en objetivos y no en desarrollos, y eso es muy importante. Ese grupo tiene como objetivo, hablé de retención, bajar la tasa de desactivación de clientes en un cierto porcentaje. Para hacerlo va a ser una serie de desarrollos tecnológicos y de otro tipo. El proyecto no es el desarrollo tecnológico, es bajar la tasa de desactivaciones. Si no va bien, le tienen que mover lo que se dice pivot, ¿no? en inglés. Entonces, si no va bien, pues ibas a hacer esta, ¿qué crees? Ya algo cambió, íbamos para allá, pero ¿sabes qué? Creo que nos tenemos que ir para acá. Y en vez de que es fuente de un regaño porque hubo un presupuesto y decidió el Congreso que los próximos 2 años iba… No, aquí rápido, para acá, ok, perfecto, y empiezan, rediseñan sus siguientes, y vámonos por otro lado. Y reduces enorme, todo el tiempo hay problemitas, porque todo el tiempo salen, porque no están escondidos abajo del tapete, pero no problemotas. Ya no hay esta cosa en que no hay visibilidad de que se está gestando una bronca, porque hay un espacio seguro para decirlo a tiempo y cortar la bronca y vámonos para el otro lado, no hay problema, así estaba planeado. Ha generado, es muy difícil mover una organización para allá, pero ha generado un nivel de innovación que no teníamos, un nivel de reducción del costo de los errores que no teníamos y una velocidad de los resultados que tampoco teníamos. Entonces, esa es nuestra forma de estarlo atendiendo ahorita y pues yo estoy muy contenta con ello. Seguimos todos aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Mónica, eres una persona increíble y admirable, como todos los presentes. Mi pregunta es, ¿cuál es el logro del que te sientas más orgullosa en tu carrera profesional? Esa sí me tengo que ir como a pensar, a la esquina de pensar. Mira, creo que más que es una lección más que un logro. Creo que justamente el aprender a reinventarme y a poder disfrutar chambas muy distintas y a poder
tener éxito haciendo cosas muy diferentes, eso es lo que más satisfacción me da. Porque yo pensé originalmente de niña siempre que yo iba a ser funcionaria pública toda la vida. O sea, lo mío era el servicio público. Y he encontrado un camino completamente distinto. He estado en 2 olas de servicio público con 2 pedazos de no. Y te diría, hoy, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Quién sabe? Hoy creo que nunca he disfrutado más un trabajo que el que tengo ahorita. Y creo que en cada trabajo que he tenido he podido decir eso, nunca he disfrutado uno más que esto. O sea, como que cada vez se vuelve algo que disfruto más. Sí, una más. A ver, Mónica, ¿qué tal? Mira, yo soy Jesús, trabajo en el TEC, trabajo en marketing, storytelling, y antes pensando, cuando decía había como 3 cajones, creo, ¿no? Que uno tenía que ver mucho con lo cultural, otro con la formación, el tercero ya no me acuerdo cuál era, pero me quedé con lo intelectual, bueno, pero me quedé con el tema de la cultura. Mira, hoy tuvimos el placer, porque la verdad que fue una reunión súper prometedora la que tuvimos con Alejandro en la mañana. Dentro del TEC estamos por lanzar unas guías también de diversidad, inclusión, y estamos apostando mucho por esto, ¿no? en la institución. Tú decías antes que cuando llegaste a AT&T, pues que al final ya estaba internamente, ¿no? Pues ese approach hacia la diversidad y como esa cultura que viene pues de un país que no es México, que es Estados Unidos, que ya tiene como eso a lo mejor más metido en la vena, ¿no? ¿Qué tanto crees que, por ejemplo, lo que tú has hecho en AT&T, que al final de los 17.000, calculo que un porcentaje muy relevante son mexicanos, trabajan mexicanos, pero qué tanto esa diversidad, esa inclusión, esa comunidad, esos grupos LGBT, todo lo que estamos hablando, se podría conseguir si tú llegas ahora mismo y dices, ¿sabes qué? Me voy de esta compañía, me voy a una compañía que es mexicana, 100% mexicana, cultura mexicana, y voy a implementar estos mismos procesos. ¿Qué tanto crees que se conseguiría si no hay como la matriz dice esto y entonces sí, porque venimos de allá y fíjate, y el inequality y tal? Gracias. Me gusta esa pregunta porque muchas veces nos preguntamos como mexicanos, digamos, donde estemos cada quien, ¿no? Pero en nuestro caso como mexicanos, estando en México, ¿podemos realmente construir esto en las empresas mexicanas, en las organizaciones mexicanas? Yo creo que sí y absolutamente. Creo que la decisión y aquí hablan mucho de liderazgo en el TEC. Creo que es uno de los rasgos más importantes del liderazgo, que es la visión sobre el ser humano, la visión sobre la comunidad que le quieres poner una organización. Y sí importa mucho lo que dice la cabeza. Mucho de lo que hace AT&T viene del corporativo, mucho no. Aquí lo hacemos distinto que allá. Y lo que hay más bien es muchísima apertura para hablar de esos temas, para entender que son importantes, para ponerles presupuesto. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué? Porque es lo correcto, porque está escrito en nuestros valores, pero también porque hay una convicción de que eso es lo que conviene en un mundo que cambia tanto, en un mundo donde hay una escasez de talento brutal para temas de tecnología. Es dificilísimo contratar. Entonces, con las empresas mexicanas muchas veces, o sea, cuando me invitan a hablar de esos temas, digo, pues es que ahora sí que aunque sean machos, les conviene porque no, ya no les da, porque el talento digital vale entre 25 y 50% más y no encontramos, y contratas y se van a Estados Unidos, y más en un mundo donde trabajas virtualmente. Entonces, incluso si lo haces por conveniencia de la empresa y no por un tema de valores y principios, necesitamos contratar entre el 100% y no entre el 25%, que es hombre de la edad correcta, blanco, heterosexual, pues porque no vas a poder llevar bien una empresa competitiva en un entorno global de esa manera. Y las empresas mexicanas, la verdad es que a veces le pegan mucho a los organismos, a las asociaciones empresariales mexicanas, porque dicen foto de puros hombres. La verdad es que si las ves, lo que hay son empresas de puros liderazgos masculinos, o sea, porque ¿por qué ves la foto del Consejo de Empresas Globales? Y pues en el Consejo Ejecutivo somos 60% mujeres, porque somos las directoras de las empresas globales.
Y entonces pues nos sentamos en el consejo y pues en el consejo habemos muchísimas señoras. Y en cambio vas a los organismos mexicanos, de empresas mexicanas, y pues sabemos dos que somos las coladas de las empresas globales que fuimos a la reunión, más las 3 mujeres que dirigen empresas mexicanas que todo el mundo conoce. Estoy hablando de grandes empresas, por supuesto que hay un mundo de mujeres empresarias, pero de empresas muy grandes. Entonces, ¿sabes qué? Si no le metemos a las empresas mexicanas, yo creo que sí se puede. Hay que tener visión, hay que tenerlo desde el liderazgo, hay que meterlo en la estrategia corporativa, no hay como una área marginal, ¿no? Hay que ponerle presupuesto, hay que ponerle retorno de inversión, estas cosas tienen que darte rentabilidad, hay que medirlo, nadie sabe, preguntas, oye, ¿tienes brecha de salarial de género en tu empresa? Ah, no sé, no le he medido. Ah, pues sí tienes. O sea, si no la has medido y tienes una empresa en México, ¿qué crees? Si tienes, anda por ahí del 21%. O sea, puntos más, puntos menos, ¿no? Entonces hay que medirlo y hay que ponerse metas anuales, irlo mejorando como cualquier otra cosa en el negocio. Medimos todo, medimos todos los días lo que vendimos desde 800 perspectivas. ¿Por qué no podemos medir mensualmente cómo vamos en todas estas cosas importantes? Y las organizaciones cambian y la cultura, claro que cambia con incentivos, con métricas, con compensación. La gente le va entendiendo y se adapta bien rápido. Al final AT&T somos puros mexicanos, o sea, en México, pues tenemos 10 expatriados y lo del resto, ¿no? Pues todo el mundo es mexicano y todo el mundo jala con esa cultura y le entra y entiende que cero tolerancia a la discriminación y le entran. Pues porque entras y te adaptas a un espacio que es distinto, aprendes la cultura porque además quieres crecer. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Quiero, antes de pasar ya a la presentación de la maestría, retomar tu penúltima respuesta, que me encantó, en donde hablaste de cómo a lo largo de tu trayectoria y tu carrera, lo que pensabas que iba a pasar fue modificándose. Y la verdad es que eso es algo que yo le digo mucho a mis estudiantes, y aquí hay algunos de ellos que aspirarán a entrar a la maestría eventualmente, y es precisamente que la madurez es precisamente reconocer esa incertidumbre, reconocer esa complejidad en nuestras vidas y reconocer algo muy bonito que dijiste también, que tu logro más importante es un aprendizaje. Y eso me pareció muy potente, muy bonito, y eso es precisamente a lo que les estamos invitando el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Mónica. Vamos a agradecerte con un aplauso. Oigan, pues muchísimas gracias, Mónica, Alejandro. La verdad es que les voy a ser muy sincero, estoy muy conmovido. Cuando empezaste a presentar por qué si veniste a esta maestría, yo me empecé a morir de la risa, porque era una risa nerviosa, una risa que se había entendido. Muchas conversaciones que tuve con Alejandro durante muchos años y con algunos colegas que están aquí, y que les agradezco muchísimo su presencia, ¿no? Voy a hacer lo más rápido posible, no quiero entrar en el detalle porque no tenemos tiempo, pero les quiero dar una probadita de qué se trata esta maestría. Bueno, sin duda ya lo han mencionado un poco en el contexto en el que estamos, ¿no? Es un contexto en el que estamos viendo retos geopolíticos tremendos en el mundo y no creo que vayan a parar ahí. Acabamos o estamos saliendo de una pandemia. De hecho, este es mi primer evento público desde hace 2 años y unos meses, ¿no? Estamos viendo un rezago educativo, no nada más un rezago educativo, pero un retraso educativo después de estos 2 años. Y en fin, una serie de retos que tenemos, retos de lo público, que tenemos que enfrentar de alguna manera. Entonces, la maestría lo primero que diría que es un diferenciador es que la maestría no nada más es un programa académico, sino que es una comunidad. Un poco en la misma idea que decía Alejandro de lo colectivo. Entendemos que no va a haber una persona que va a salir y va a resolver los problemas complejísimos a los que nos vamos a enfrentar, sino esta maestría es una comunidad. Queremos que los estudiantes se conecten entre sí, traigan sus disciplinas, sus talentos, eso que los hace únicos, pero que los hace más fuertes cuando están unidos. Vamos a tener un énfasis enorme en la colaboración transdisciplinaria, es decir, ir más allá de la disciplina, concentrarnos en qué es lo que queremos resolver y no nada más en qué es lo que queremos estudiar. Y por otro lado, estamos aplicando investigación. Por supuesto, no se puede entender el mundo si no hay investigación, si no hay datos, si no hay información. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos hacer que eso aterrice en proyectos? Y así, muy francamente,
¿cómo le cambiamos la vida? ¿Cómo pasamos de un algoritmo, de una base de datos, a que alguien tenga un mejor nivel de vida? Que simplemente tenga mejores condiciones para vivir. Tenemos 3 objetivos súper concretos, que es formar líderes, es decir, formar a estas personas que van a poder, con una lógica de emprendimiento público, investigación aplicada, perspectiva estratégica, transformar de un punto A a un punto B, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Es decir, entender cómo es el estado actual de lo que tenemos, cómo es el estado deseado de lo que queremos y cuáles van a ser las trayectorias que va a haber entre un punto A y un punto B. La segunda es conformar un frente colectivo. Lo que les decía, la maestría no nada más es bien, esa es la maestría, te gradúas y bueno, adiós, sino que desde el primer día lo que queremos en esta maestría es que los alumnos se conecten, que salgan, que se vean como un frente colectivo, la persecución colectiva. Y el tercero es que no nada más se gradúen con un paper, ¿no? O con una tesis, que está muy bien, ojo, no hay nada de malo en eso, pero lo que queremos más allá de eso es que salgan y tengan proyectos de emprendimiento público, es decir, que tengan incidencia. Y esto es una de las cosas más interesantes. ¿A quién está dirigido MGT? Si se están preguntando, oye, pero yo podría estudiar esta maestría. Si quieres transformar lo público, sí, independientemente de qué estudiaste. Es decir, pudiste haber estudiado cualquier cosa. Entonces, primero está dirigido a emprendedores y emprendedoras, o innovadores e innovadoras, interesadas en crear y transformar su entorno con un enfoque sistémico, es decir, que no nada más sea cambiar lo que está en la superficie, con un enfoque transdisciplinario e intersectorial, un poco lo público, lo privado, el sector social y el sector académico. Por otra parte están los ciudadanos con una trayectoria de procesos de transformación social. Hay personas que no fueron a la escuela, es decir, para transformar lo público, pero que quizá necesitan un espacio para que puedan desarrollar sus ideas con una base teórica mucho más fuerte y con herramientas que van a ir desarrollando. También para especialistas en tecnologías, es decir, personas que ya están haciendo ciencia de datos, ingeniería de datos también, profesionales que quieren aumentar su panorama de innovación, es decir, gente que trabaja en X cosa, pero que quiere hacer transformación con un panorama de innovación y emprendimiento multisectorial. Y finalmente, servidores públicos. Es decir, si trabajas en el Estado, en el gobierno, puedes hacer esta maestría para transformar también desde el gobierno. Entonces, imaginen esto. Yo estudio artes digitales. ¿Puedo estudiar esta maestría? ¿Qué creen? Sí, puedes. Estudiaste licenciado en arquitectura y urbanismo. ¿Puedes estudiar esta maestría? ¿Estudiaste tecnologías de la información? ¿Puedes estudiar esta maestría? No los oigo, ¿eh? ¿Estudiaste economía? Por aquí hay unos estudiantes de economía. ¿Pueden estudiar esta maestría? Sí. Eso. Es decir, en esta maestría apreciamos la diversidad. Lo que queremos es justamente no ver el problema desde una sola perspectiva, sino desde varias perspectivas. Ahora, los diferenciados, ¿qué es distinto de esta maestría con otros programas fantásticos que tenemos? El primero es una maestría científica de tiempo completo. Es decir, esta maestría es para la gente que realmente quiere concentrarse, tener una especie de paréntesis en su vida para entender qué es lo que quieren hacer. Decía Mónica, consolidar tu vocación, ¿no? En esta parte, lo que quieres hacer. Tiene una parte, una acentuación, le decimos en innovación y emprendimiento, es decir, no nada más vas a ver las materias, sino también vas a tener una parte de innovación y de emprendimiento. Tiene la posibilidad de continuar hacia un doctorado para las personas que lo deseen. Está basado en proyectos de transformación y la creación de valor público, desde cualquier trinchera, desde donde ustedes están, cómo podemos crear valor público, y se comporta como una comunidad. Lo que les decía, esta no es una maestría en la que llegas, tomas tus clases, haces tus exámenes, escribes tu paper y te vas, sino más bien cómo podemos conformar que esto sea algo de todos y de todas. ¿Cuáles son los 4 pilares de la maestría? Uno es investigación aplicada, tenemos que investigar. Alejandro, no podemos hacer emprendimiento público sin investigación, es imposible. O Mónica con la información. 2,
vamos a estar basados en ciencia de datos y tecnologías emergentes, es decir, vamos a usar información, pero también vamos a estudiar qué sigue, ¿no? En términos de tecnología, en los temas que a los estudiantes les interesen. 3, la lógica de emprendimiento público de que comentaba Alejandro, es decir, de hacer proyectos que caen o que tienen una influencia en la vida de las personas. Y finalmente, una perspectiva estratégica que es el tiempo. No es lo mismo pensar en una solución, por aquí hay algunos alumnos míos donde les pongo un ejemplo, vamos a hacer una mesa en 10 minutos, vamos a hacer una mesa en un mes y vamos a hacer una mesa en 2 años. La mesa es completamente diferente, solo cambiando la variable del tiempo. Entonces, el tiempo va a ser una de las variables más importantes en esta maestría. Y va a tener 2 enfoques transversales. Por un lado, sistemas complejos, justo la pregunta de Carlos, ¿no? De cómo vamos a lidiar con esta complejidad. Entonces, vamos a trabajar en teoría de sistemas, sistemas complejos adaptativos, y que ahí caen muchas de estas nuevas también metodologías como Agile, Scrum, que tienes tus sesiones, pero también con métodos transdisciplinarios. Es decir, otra vez, no nada más métodos disciplinares, pero métodos transdisciplinarios. Pero miren, básicamente lo que queremos es que nuestros estudiantes y nosotros, porque estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de ustedes, es que entendamos dónde estamos con información, con investigación, entender qué herramientas computacionales y tecnológicas podemos utilizar para crear una nueva narrativa. Necesitamos contar la historia de cómo vamos a llegar al punto B, al estado deseado. Y para imaginar el estado deseado también necesitamos de emprendimiento público, tomar en cuenta el tiempo y evaluar constantemente, medir hacia dónde va y si está llegando a donde queremos que llegue. Vamos a crear teoría y vamos a crear métodos y herramientas propias, que esto también es muy importante, para que podamos avanzar. ¡Ay, Dios! Disculpen. Sí, vamos muy rápido. Lo que queremos hacer es que esta comunidad pueda entender los problemas súper complejos y poco a poco, con el tiempo, con el trabajo, con la investigación, podamos entender cuáles son o dónde empieza a haber ciertas centralidades, ciertos patrones y poder avanzar en ese sentido. Tenemos una facultad de la que yo me siento súper honrado de pertenecer. Esto, la verdad es que está aquí Adolfo, por aquí está Aileen, bueno, muchos de mis colegas, Josefina. Tenemos una facultad que creo que entendemos muy bien el gran privilegio, honor, que es poder recibir una comunidad de estudiantes que quieren transformar lo público. Y creo que es esto una de las cosas más importantes y más únicas de este programa, que es nuestra facultad. Ahora, todo esto, pues no nos lo sacamos de la manga, ¿no? No fue como que, pues de repente vamos a hacer una maestría nueva y a ver qué pasa. Es una de las maestrías más largas en el diseño que hemos hecho. Nos hemos tardado años de por ahí. Me decía Carlos, oye, pero esto ya estábamos hablando de esto en 2019. Pues sí, pero hemos estado trabajando en cómo ir perfeccionando estos métodos pedagógicos, cómo podemos hacer métodos transdisciplinarios. Hay muy pocas universidades en el mundo que hacen métodos transdisciplinarios. Entonces, a través del Laboratorio de Emprendimiento Público y Transformación Pública, desde hace 7 años, estamos probando estos métodos, estamos probando cuáles son las metodologías y las cosas que necesitamos que todas y todos nuestros estudiantes tengan. Esta comunidad lleva operando ya 7 años, ha apoyado 259 emprendedores en 39 países, y de hecho hemos colaborado con AT&T también apoyando ahora a mujeres emprendedoras en el programa Innovadoras. Ahora, ¿qué hacemos en LED? ¿Qué hemos hecho en estos años? Hemos traído gente de todo el mundo, bueno, de 39 países, no de todo el mundo, pero de 39 países, sí, un poquito, para ver cómo operan ellos, qué necesitamos aprender de ellos, de sus prácticas, tanto socioemocionales como técnicas, y hemos creado una serie de programas como Mecate, algunos de ustedes lo conocen, por ahí veo 2 o 3 colegas que los conocimos con estos programas, la Sociedad de Emprendedores Públicos, hicimos también una cosa que llamamos las Ágoras de LED, donde estuvimos conversando con organismos internacionales, con emprendedores, etc. Entonces, todos estos programas
culminan en esta maestría que ya por fin vamos a poder abrir a ustedes. Me voy a brincar esto, pero así rápidamente, este es el programa. Lo que más quiero enfatizar, para no detenerme en el detalle, es que desde el día 1, cada estudiante de MGT es parte del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación y empieza a trabajar su proyecto. Desde el día 1. No es como que, sí, hasta el final, los últimos 2 meses hago mi tesis y ya está. ¿No? Desde el día 1 empiezan a preparar y a investigar sobre su proyecto de emprendimiento público. Vamos a tener en 2 sedes, en Monterrey y en San Pedro más bien, y en la sede de Mixcoac, hoy aquí. Y la verdad es que con esto terminamos. Estamos en búsqueda de la primera generación, la generación inaugural de la maestría en Gobierno y Transformación. Ayúdenos a encontrarlos. Muchísimas gracias.